Buenas, esta es la primera presentación del taller de Introducción a la Ética de la Investigación con Seres Humanos y vamos a centrarnos en lo que sería la evolución histórica fundamentalmente de los acontecimientos y de las normativas. Después, en segunda instancia, va a ser más específicamente centrar en las normativas éticas. Entonces, el objetivo específico de este taller es evaluar los acontecimientos históricos y las principales normativas que van surgiendo en respuesta. A lo largo de esta presentación se va a evidenciar que la historia de las investigaciones con seres humanos tiene un ciclo de transgresión normativa. O sea, surge una transgresión, surge alguna problemática puntual que en cierta medida vulnera a los participantes de la investigación, y en respuesta a eso es que surge una normativa puntual. Entonces, cada vez va a haber nuevas transgresiones, la investigación se va a ir modificando y eso también va generando una respuesta a la normativa para intentar responder a eso. Como un elemento esencial, en el 1721 hay una investigación en viruela en el Reino Unido en donde se inyectó viruela a 6 presos con la promesa de dejarlos en libertad. Esto trae toda una cuestión de la capacidad de consentimiento y la coacción de los individuos que se va a analizar en los talleres, pero es un elemento como elemento puntual de transgresión que va a generar sus respuestas. Una de las primeras normativas que es de carácter nacional, o sea, en Alemania no es de carácter internacional, pero sí es relevante por lo avanzado de su época en cuanto al contenido ético normativo, es el Richtlinien, que en realidad es en respuesta también a investigaciones que existían en el entorno de Alemania. Evidentemente, este código de ética de carácter nacional que fue establecido en 1931 no se aplicó en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Eso explica, bueno, lo que sucedió. Entonces se puede evidenciar que las investigaciones de la Segunda Guerra Mundial, que este día es un listado de aquellas investigaciones que eran transgresiones a los participantes de las investigaciones, se pudieron realizar. Entonces, siguiendo con este concepto de ciclo de transgresión normativa, estas transgresiones de la Segunda Guerra Mundial generaron una respuesta que fue el juicio de Nuremberg a los médicos que participaron de esas investigaciones. El juicio de Nuremberg se encontró en un primer momento que no existían normativas a nivel internacional que determinaran. Por más que todos entendíamos lo atroz que había sido la investigación, no existían pautas específicas. Muchos se tomaron del Richtlinien que estaba, pero fue necesario establecer un código normativo, que fue el Código de Nuremberg, que más o menos tuviera en abstracción las pautas éticas más importantes que se deberían cumplir para respetar a los seres humanos. Y un elemento esencial que trae el Código de Nuremberg para las investigaciones es incorporar el consentimiento informado como elemento esencial previo en una investigación. Muchas de las atrocidades que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial y anteriormente fue no pedir consentimiento. Entonces se entendió que una respuesta y la exigencia del consentimiento podía en cierta medida proteger a los individuos que participaban. A su vez, y siguiendo este empuje que tuvo el Código de Nuremberg, surge la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki fue establecida por la Asociación Médica Mundial, que en años de discusión, que lo que buscaban era tratar de que ese espíritu que fue el Código de Nuremberg, tratarlo de bajarlo a tierra, hacerlo más procedimental y sustantivo, o sea, establecer que fuera más fácil para un investigador tener pautas y artículos específicos para ver qué aspectos tenía que seguir para asegurar el respeto de los participantes. Entonces la Declaración de Helsinki es eso, mantiene el espíritu de Nuremberg, sigue a la normativa, la primera normativa internacional que es el Código de Nuremberg, pero le da un sentido más específico de artículos puntuales, divisiones, etc. Ya existiendo la Declaración de Helsinki y un Estado democrático como Estados Unidos, llegan a público conocimiento ciertas investigaciones que llegan al ámbito público, a la sociedad, investigaciones que considerando que existían pautas éticas, que se sabía que eran transgresiones, igual se realizaron. Los casos son del Willowbrook State School, el Hospital de Enfermos Crónicos Judíos y en Alabama, que son investigaciones que después van a ser planteadas en los talleres, en donde claramente había transgresiones en cuanto a el respeto por los participantes, pero esto se daba en un contexto donde ya había normativas específicas. Entonces esto genera dos respuestas.
Uno es el informe de Belmont, que establece los 3 principios éticos de la investigación, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y lo segundo es la primera revisión de la Declaración de Helsinki, en donde se dieron cuenta que, por más que se exija el consentimiento de los individuos, hay cosas que transgreden y vulneran su dignidad. Una manera de capaz que asegurar de que esas investigaciones no se lleven a cabo, que se respeten a los individuos, es que previamente a solicitar un consentimiento, previamente a comenzar una investigación, esta sea evaluada por un comité de ética, que va a utilizar las normativas existentes para valorar si se aprueba, si no se aprueba, si hay que hacer modificaciones. O sea, librado al investigador fue los acontecimientos que pasaron. Entonces el comité de ética se vio como un elemento esencial previo a la investigación. Otra respuesta a la transgresión. El informe de Belmont, que habíamos mencionado previamente, es un informe que se le estableció una comisión de Estados Unidos que lo que buscaba era, establecer de una manera más simple cuáles eran los principios puntuales que se deberían cumplir, y si se cumplían de esa manera se podría pensar que se estarían respetando a los individuos. Se llama informe de Belmont porque fue donde se juntaban para definirlo, y en realidad las pautas que establecieron fueron 3. El respeto por la persona, que digamos, su desarrollo es el respeto por la autonomía, el respeto por la capacidad de decidir, por el consentimiento. La beneficencia en el sentido de, cuáles son los riesgos que se ponen los individuos y cuál es el beneficio que reciben por la investigación. Y la justicia en el sentido de la distribución de las cargas de la investigación entre los individuos y no hacer, digamos, la justicia de la distribución de las cargas y los beneficios de la investigación. Después surgen lo que serían las pautas SIOMS. Las investigaciones van adquiriendo ciertas características puntuales a medida que va avanzando la historia. A partir de la década del 80 y el 90, la característica principal de las investigaciones fueron investigaciones transnacionales. Investigaciones financiadas por países del primer mundo o por la industria farmacéutica, que en general está localizada en países desarrollados, en donde se investigaba en países en vías de desarrollo, por una cuestión económica, por una cuestión de capacidad de población, etc. Entonces eso generaba un marco nuevo de investigación que las normativas no lo contemplaban y a veces lo dificultaba, porque en realidad era qué normas se usaban. Los países en vías de desarrollo quizá no tenían los recursos para proteger a los individuos que participaban. Entonces, en este sentido es que surgen las pautas SIOMS, que son enmarcadas dentro de la Organización Mundial de la Salud, tanto epidemiológicas como de la investigación puntual biomédica. Entonces, lo específico de esto es que se centraron en los países en vías de desarrollo. Cómo transmitir pragmáticamente, de manera que sea ejecutable y administrativo, normativas que permitan a los países en vías de desarrollo proteger a sus individuos. Estamos cuando las investigaciones son transnacionales fundamentalmente, pero la idea era que sea más práctico, aún más práctico que la Declaración de Helsinki, en el sentido de la protección de los individuos. Entonces, para hacer esto y para contextualizarlo en los países en vías de desarrollo, agrega lo que sería el concepto de poblaciones vulnerables, o sea, cuando hablamos de población vulnerable, qué significa que una población sea vulnerable, qué se debe realizar cuando alguien es vulnerable, que en general todo esto se relaciona a las dificultades que tiene uno para ejercer un consentimiento válido, ya sea por su posibilidad de coacción o por su competencia. Y a su vez agrega el concepto de comité de ética familiarizados con la comunidad. Se empieza, por ejemplo, la exigencia de que en el comité de ética haya un representante de la comunidad. O sea, se trata de que en la evaluación de los proyectos haya un individuo, por lo menos, que esté apuntalado en la comunidad, que tenga los pies y un pensamiento que piense los intereses puntuales de esa comunidad y no sea algo extranjero o descontextualizado. Estas investigaciones transnacionales, financiadas en países desarrollados y realizadas en países en vías de desarrollo o centrales y periféricos, lo que genera es, se empezó a establecer una transgresión y una problemática que es el doble estándar moral. Una investigación que en un país no es considerada éticamente aceptable porque su condición socioeconómica, por ejemplo, genera que el sistema de salud pueda financiar cierta medicación y qué comparación se hace, sí es éticamente aceptable en un país en vías de desarrollo por su situación socioeconómica. Por ejemplo, esto se dio con un caso del tratamiento antirretroviral con la acidobudina. Se empezó a discutir la posibilidad del tratamiento con placebo o sin placebo.
los países que tienen el tratamiento, por ejemplo, hay un tratamiento adecuado para una investigación, para una enfermedad puntual, cuando se quiere investigar algo nuevo, se prueba con el fármaco que ya existe. Ese verdaderamente es el avance de la ciencia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esa medicación no está en el sistema de salud de un país en vía de desarrollo? Y esa cuestión es lo que empezó a plantearse la utilización del placebo, la utilización de no el placebo, qué pasa cuando esa medicación no está en el país, quién debe asegurarlo. Y a su vez, lo otro que se planteó es, con todas las carencias que existían en los países en vía de desarrollo del sistema sanitario, cuando se realizaba una investigación y esta investigación resultaba favorable, la industria farmacéutica o el patrocinador tiene que mantenerle el tratamiento, hasta cuándo. Entonces, todas esas cuestiones empezaron a plantear problemas nuevos que la problemática en general se puede llamar el doble estándar moral, o sea, un estándar que es aceptable en un lado, no se acepta en los países considerando fundamentalmente su nivel socioeconómico, cultural. En este contexto también surge por parte de los países, o sea, de la industria farmacéutica, las guías de buena práctica clínica, que en realidad lo que busca es que las investigaciones sean comparables. Es algo puramente técnico, no tiene elementos éticos. O sea, la guía de buena práctica clínica es lo que se llama de armonización, o sea, tratar de que, bueno, cuando se pruebe un fármaco se pruebe de la misma manera para que los resultados sean comparables, etc. Esto es importante porque no tiene un carácter ético. En estas respuestas de investigaciones transnacionales y esta utilización de un doble estándar moral, surge la quinta revisión de la Declaración de Helsinki, en donde se introduce los resguardos para el uso de placebo. O sea, cuando se usa un placebo tiene que haber una justificación específica, o sea, no debe existir un tratamiento para esa enfermedad. No se justifica, por ejemplo, usar un placebo porque esa medicación no existe en el país, y a su vez se da las garantías de continuidad del tratamiento, que cuando un tratamiento es demostrado efectivo, ha demostrado eficacia, se le debe asegurar la continuidad de los participantes. La declaración de 2000 de Helsinki tuvo después en el 2002 una nota de aclaración. ¿Por qué? Porque eso generó muchas respuestas, porque al limitar la utilización de placebo generaba que, por ejemplo, los patrocinadores tuvieran que financiar incluso fármacos que no estaban financiados por el sistema de salud en los países en vías de desarrollo. Entonces hubo una aclaración 2 años después en donde se flexibilizó en cierto sentido la utilización de placebos, en donde se establecía que por razones metodológicas no descritas se puede utilizarlo, o cuando la enfermedad no es tan grave se permite utilizarlo. Esto en realidad a nivel regional se establece como una flexibilización de la normativa. A su vez, en esta flexibilización de la normativa surge también otra intención de la FDA, que es abandona la declaración de Helsinki y como normativa ética para su utilización, y se adhiere, digamos, a la guía de buena práctica clínica, y como decíamos, es una guía que es técnica y no es ética. O sea, es difícil evaluar las pautas éticas en una investigación utilizando una normativa que es fundamentalmente práctica y técnica. Entonces, lo que se empieza a cuestionar uno es que en un primer momento, cuando las normativas estaban determinadas por investigadores biomédicos, que ven supuestamente la búsqueda de la verdad y el beneficio de la humanidad, ahora las normativas las estaban estableciendo corporaciones farmacéuticas, la industria farmacéutica, en donde el beneficio en general es económico y la maximización de los resultados. Este sentido de flexibilización que se establece en Helsinki se consagra, por decirlo de alguna manera, en la sexta revisión del 2008, en donde sí, se acepta el doble estándar, o se flexibiliza la normativa en cuanto al doble estándar y a la utilización de placebo, y se disminuyen las exigencias en cuanto a las obligaciones post-investigación. O sea, no se es tan firme en el sentido de quién, cuándo ni cómo debe asegurar la continuidad del tratamiento. Ante esta situación internacional en donde hay normativas que se estaba flexibilizando, es importante que en Uruguay se creó la normativa nacional, se creó el decreto 379 del 2008, que como elemento esencial hay que decir que se basa en 3 declaraciones internacionales: en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, y por último en la quinta revisión de la Declaración de Helsinki del 2000, o sea, previa a las flexibilizaciones que nosotros veníamos hablando del doble estándar moral y la continuidad del tratamiento. Esta normativa tiene como un elemento esencial y un punto esencial es la creación de la Comisión Nacional de Ética de la Investigación, que es un instrumento consultivo, educativo y normativo, pero es una herramienta para garantizar que esta normativa, que esta normativa que intenta proteger a los participantes se cumpla. Entonces, lo que busca es eso: estimula la creación de comités de ética, informa, asesora, divulga las normas,
en realidad es una instancia final cuando hay dudas con respecto a alguna aceptación o no de un protocolo, y en realidad es la que participa en los ensayos multicéntricos. Pero lo que importa es que esta Comisión Nacional es la que busca determinar y hacer efectiva la normativa. Y como elemento último, como vamos viendo, cada vez que las investigaciones van avanzando, se van creando transgresiones, pero también se van creando nuevos problemas. La última revisión de la Declaración de Helsinki toma un aspecto nuevo, que es la utilización de datos, los materiales genéticos que son guardados, que son utilizados, la utilización de biobancos. Entonces, este es un elemento nuevo en la investigación, es una brecha nueva que implica una cierta normativa para evitar transgresiones. Entonces, como elemento esencial, se introduce el consentimiento para los materiales o datos humanos identificables y cómo se utilizan los biobancos. O sea, cuando uno brinda un material, cuál es su utilización y su reglamentación, ya se empieza a esbozar estos planteos en la última revisión de la Declaración de Helsinki. Esta es la bibliografía utilizada para esta presentación. La bibliografía obligatoria es otra. Muchas gracias.